El tejido productivo español es el que es un tejido productivo en el que, bueno, pues prácticamente el 100%, no me voy a decir el 100%, pero el 90 y mucho por ciento del tejido empresarial son pymes, pequeñas y medianas empresas, y por supuesto, pues prácticamente ocupan al 70% de los trabajadores de este país. Nos gusta conocer empresas, nos gusta mostrarles el esfuerzo y el sacrificio que hacen todo este tipo de empresas. Y también saben, porque nos han seguido desde aquí, para nosotros Economía para Todos no ha habido pandemia, aquí hemos estado todos los sábados pico y pala, y durante todos estos meses también, aparte de preocuparnos de nuestras empresas, les hemos contado que, por ejemplo, una gran empresa, Banco Santander, ha venido ofreciendo planes, ayudas, muy por encima de lo que ha hecho incluso el gobierno, porque se ha adelantado pagos que la empresa, el gobierno retrasaba. Bueno, y en esa línea de ayudas, pues también ha ayudado a un sector muy concreto del que le vamos a hablar hoy, que es el agroalimentario. Por ejemplo, Santander y las cooperativas agroalimentarias de España, pues han apoyado a más de 1.150.000 agricultores y ganaderos. También con el BEI ha facilitado cerca de 760 millones de euros para pymes afectadas por el COVID. Y bueno, ha ayudado a empresas concretas, con nombres y apellidos, y hoy queremos conocer a una de esas empresas que se llama AgroAtlas, y tenemos la suerte de contar con su CEO, que es don Ricardo Menollo, con el que ya podemos hablar, ¿verdad, don Ricardo? Buenas tardes, sí, efectivamente. Muy buenas tardes. Bueno, su empresa, que es del sector agroalimentario, sabemos que son productores principalmente, por conocer algo de su empresa, que son principalmente productores de judías, que tienen como 200 hectáreas produciendo durante los 12 meses del año. Cuéntenos un poco, porque ustedes, bueno, pues tienen muy en cuenta todo lo que tiene que ver con la calidad, con el compromiso social, con la garantía alimentaria. Cuéntenos un poco cómo funciona su empresa y cuáles son exactamente estos retos que yo le digo que ustedes mantienen, pues para mantener la calidad y sobre todo la seguridad. Bueno, nuestra empresa, como productora de judía, llevamos 8 años trabajando, porque anteriormente estuve haciendo otros productos, y cuando empezamos entendimos que para poder competir con el mercado europeo, pues necesitábamos trabajar en países donde las circunstancias lo permiten. En primer lugar, que haya tierra, y luego que haya salarios, hablando claro, que permitan pues poder competir con los grandes empresarios como son los holandeses, los alemanes, franceses, cara a los supermercados. Entonces, nuestra producción se centra en Marruecos principalmente, en judía verde. Ahora mismo tenemos 260 hectáreas, casi 2.000 personas trabajando, y lo que tenemos muy claro desde el principio pues es que si quieres llegar a competir, no solamente necesitas ver la productividad, el beneficio, sino también la parte social. Desde que comenzamos en Marruecos entendimos que cuando llegábamos a este país, como a cualquier otro donde una empresa se internacionaliza, pues precisas entender la cultura del país, respetarlos mucho, y pues comenzar a desarrollar hasta el máximo pues lo que también necesitan los supermercados. Es decir, por un lado tienes que cumplir con los requisitos de los supermercados, y por otro lado respetando la personalidad del propio país. Y es lo que gracias a Dios hemos conseguido, ¿no? Con un equipo muy bueno de personas, pues hemos estado trabajando. Empezamos hace 7 años con una facturación de 6 millones de euros. Este año hemos llegado a más de 28. Este año tenemos 2.000 personas, empezamos con 200, y socialmente pues hemos tenido muy claro que en lo que tiene que ver con los sectores, vamos a decir, más precarios, como pueden ser las mujeres, donde el 70% de nuestros empleados son mujeres, pues la atención a ellas, el respeto a las mismas, cosas como, no sé, por ejemplo, en el tema del Día de la Mujer, tener no solamente pues preparar unos presentes para las personas, sino también hacer unas presentaciones a todos los empleados, hombres y mujeres, acerca del respeto que se deben, sobre todo en países donde están desarrollándose. Es necesario hacerlo de forma, digamos, más insistente. Luego consideraciones como la atención que se da a los niños, que es muy importante allí, la educación obligatoria a partir de los 6 años, pues hemos preparado
guarderías para los hijos de empleadas que son menores de 6 años, guarderías, luego también los colegios, ayudas escolares. En definitiva, pues las ventajas y los beneficios que se están derivando de trabajar en otro país, pues también compartimos, porque es bueno para nosotros, la gente que está con nosotros está contenta y al final pues todos estamos bien. Y se produce más estando más contento. Pues sin duda, es clarísimo. Más y mejor. La Julia, sí. Absolutamente. Y una cosa, don Ricardo, la pandemia, ¿cómo ha afectado un poco al sector, pero a su empresa en particular? ¿Han tenido mucha incidencia? ¿Cómo lo han notado? Pues mire, la cruda realidad, durante los primeros meses lo llevamos bastante bien. Al ser la comida un bien de primera necesidad y nosotros en sector agrario, pues teníamos contratos con 9 supermercados europeos en España con Mercadona y pudimos cumplir muy bien con todo lo que teníamos, pudimos cumplir con todo. Lo que es verdad que los compromisos o contratos que teníamos con empresas que tienen que ver con el sector de la restauración, que son especialidades, pues obviamente pues anularon los contratos porque la restauración pues se quedó paralizada, ¿no? Entonces esto supuso muy poco en nuestro caso, porque la mayoría son supermercados, el 5%, esto por un lado, en cuanto a lo que tiene que ver con el desarrollo de negocio, ¿no? Los contratos que teníamos. En otro lugar, pues claro, tener más de 2.000 empleados pues nos obligó a fijar medidas extraordinarias de seguridad, sensores de temperatura a las entradas, fijar varios horarios de trabajo para que no se agolparan en las entradas de las diferentes fincas o en los almacenes, separación entre empleados, mascarillas, guantes, en fin. Todo ello pues supuso un coste y un esfuerzo grande y la verdad que la gente trabajó muy bien, el equipo que tenemos. Y a pesar de todos los esfuerzos que se tenía, bueno, no... Quería comentarle que tuvimos un problema de COVID, la verdad, hace unos días. Curiosamente, todos sinceros y asintomáticos. Los contraanálisis demostraron que parecía que pues todos estos eran asintomáticos, o sea, eran negativos, pero la verdad que tuvimos un problema importante porque estuvimos cerrados una semana y esto nos afectó bastante. Ya. ¿Y durante todo este tiempo ha recibido alguna ayuda pública? Cero. Sí. Yo en España no, al menos puedo decir, y es triste decirlo, que en Marruecos lo que sí hemos tenido es hasta 3 controles aleatorios de análisis de COVID en estos meses, unos controles muy exhaustivos en empresas. Hemos tenido 3 en el almacén y luego visitas de diferentes organismos que tienen que ver con los controles de calidad y otros temas. En España no he tenido ninguna visita, nadie nos ha llamado. Parece que hemos estado enterándonos por la información que recibimos de la televisión. Esa es la ayuda. Y cuénteme, don Ricardo, ¿cómo y cuándo se inició su relación con Banco Santander? ¿Cómo le ayudaron a iniciar, no sé si fue a iniciar el negocio, al desarrollo del negocio? Sí, nosotros teníamos un proyecto muy interesante, estábamos facturando, estábamos creciendo, pero el problema es que nos faltaba dinero y no teníamos garantías para que los bancos nos dieran esos préstamos. Pues estuve tocando varios bancos y no era posible. Entonces se puso en contacto el Santander, el fondo Smart, que a diferencia de lo que hasta ahora habíamos tenido, que en cualquier sitio pues está claro que puedes tener un buen proyecto, pero si no tienes garantías no puedes recibir el dinero, es que el fondo Smart se concentra en los proyectos. Entonces es verdad que nos hicieron una investigación muy exhaustiva de la empresa, hacer due diligence para ver el equipo que teníamos, currículums acerca del equipo, de las personas que había y sobre todo el proyecto. Si era un proyecto, era un sueño, una ilusión o era una realidad. Entonces, después de ver todo aquello, el banco creyó en nosotros y entonces nos dieron un préstamo que se basa no en las garantías que ya digo no tenía para poder crecer, sino en el proyecto que estaba desarrollando. Y la diferencia fue que a partir del primer préstamo que nos concedieron, préstamo muy importante, pues pasamos de un crecimiento de un 15% anual, llegando en 3 años a 12 millones de euros, pues en los últimos 4 hemos crecido de 12 a 28 millones, con un crecimiento anual de más entre un 35 y un 50%. Y esto es gracias. Si no hubiese sido con estos fondos hubiera sido imposible. Eso es un proyecto de éxito, ¿eh? Pues sí, gracias a Dios sí. Bueno, pues ya hemos conocido algo más de AgroAtlas. Nos ha encantado contar con usted. Don Ricardo Menollo es el CEO de la empresa. Y que le vaya muy bien. Y que mande muchísimas gracias. Que mande unas judías, dice Israel García. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós. A ustedes. Adiós. Buenas.